Bienvenidos a DJ Jim, yo soy Alex Pimentel y estamos en una clase más. El día de hoy les voy a enseñar más acerca de nuestro programa Rekordbox y de nuestro controlador DDJ200, así que empezamos. Así es, DJs, el día de hoy vamos a seguir aprendiendo más acerca de nuestro programa Rekordbox y cómo funciona con nuestra controladora DDJ200. Así que vamos a conectarla. Lo primero que tenemos que hacer, ya saben, es sacar nuestro cable USB y lo conectamos a nuestro controlador. Aquí está, lo conectamos. Recuerden, el USB tiene siempre una plaquita y donde está hueco, ese siempre va para arriba. Lo conectamos y de esta manera no vamos a estar metiéndolo y cambiándolo y volviéndolo a meter. No, simplemente cuando veas, tiene como dos caras. La parte que ahora sí que está cubierta con blanco y a veces está con azul. La parte que está descubierta, que tiene dos hoyitos, dos cuadritos, esos utilízalos porque esa es la forma correcta en meter el USB. Entonces eso es un tip rapidísimo. Como vemos, ya se prendió acá nuestra controladora y ya está. Ya podemos utilizar Rekordbox, ya se puede controlar. Entonces, vámonos a la computadora. Les quiero enseñar cómo existen más. Les voy a enseñar todo lo que es la plataforma de aquí de Rekordbox. Como vemos aquí, en las clases pasadas ya vimos lo que significa export, performance y lighting, ¿no? Les voy a enseñar que también aquí también se puede cambiar los tipos de decks. Si quieres dos o cuatro decks, ¿no? Ahora, esta parte es, si ustedes quieren ver todos los efectos, pues bueno, lo pueden activar. En realidad ahorita no vamos a ver los efectos porque eso es un poquito más avanzadito. Pero si lo tienen en su computadora, pues deshabilítenlo porque va a ser como mucha información la que tengan por ahí. El sampler, ¿qué significa los samplers? Aquí vamos a tener como unos pequeños cuadritos en donde vamos a poder guardar ciertos se podrán decir que son como pequeños audios, pequeñas cancioncitas. En realidad no tienen que ser canciones, pueden ser a lo mejor algún sonido que ustedes quieran o a lo mejor su nombre. En realidad esto lo vamos a ver más adelante, pero ahorita no lo vamos a necesitar. También vemos acá que tenemos nuestra mixer. La mixer simplemente es para mezclar, como lo dice su nombre. Vamos a mezclar un deck, o sea una canción, con otra canción, y en realidad sí es muy importante que lo tengamos, ya que imagínense que no lo podamos ver, visualizar acá en nuestro programa, pues entonces no vamos a ver qué estamos moviendo, y ahorita que estamos aprendiendo es muy importante que lo conozcamos. La versión de Rec, esta versión de Rec nosotros lo podemos utilizar para grabar nuestras sesiones. Como podemos ver ahorita yo estoy grabando y está en esta parte dice Master Out. Esto es, aquí nos va a explicar para qué. Dice control de nivel de grabación. Entonces siempre déjenlo en medio porque esto te va a dar si le das para el lado derecho se va a saturar y si le das para el lado izquierdo va a ser muy bajito. Aquí le das iniciar y detener y aquí te va diciendo. Usualmente nada más puedes grabar 3 horas. Entonces si están grabando su set, si se van a aventar su maratón de 8 horas no les va a alcanzar. Entonces nada más graben 3 horas y ya después empiecen a grabar otro. Entonces esto simplemente lo podemos quitar y poner. Como vemos aquí tenemos tenemos la parte del crossfader. Entonces si yo muevo mi crossfader para la izquierda, pues se mueve. Si lo movemos para la derecha, pues se mueve. Y aquí podemos seleccionar hacia qué, cómo podemos, si podemos aquí ponerle el 2 y el 1. En realidad aquí ya empezamos a jugar. Pero en realidad déjenlo todo así como está. Ahorita que estamos empezando no lo vamos a utilizar mucho. Esta es la parte de tus audífonos. Si en tu controlador ves que no tienes la forma de tus audífonos o la perilla de tus audífonos, simplemente aquí está el volumen, lo puedes bajar porque si está muy alto lo que estás escuchando en tus audífonos. Y aquí esta es la parte de que si tú quieres escuchar lo que está saliendo, pues cárgalo para la derecha y si quieres escuchar nada más un deck, lo cargas hacia la izquierda. Si tú quieres escuchar un deck, entonces simplemente le vamos a dar aquí en Q. Como no tenemos, aquí tenemos, como lo vimos, ahorita se prendió. Si yo lo apago, simplemente aquí lo prendo y se prende.
prendemos el del deck 2 y se prende. Entonces, de igual manera, si quieren escuchar una canción, si quieren escuchar esta parte esta canción, le damos aquí y y nos ponemos los audífonos. Si vemos que está muy fuerte, entonces le damos aquí el volumen, le bajamos o le subimos. En realidad, déjenlo en medio, siempre les va a ayudar mucho y no se van a lastimar nada de los oídos. Entonces, estas son una de las partes más esenciales que vamos a utilizar. El sleep lo vamos a ver más adelante cuando estemos utilizando un poquito de la técnica avanzada, y les voy a enseñar también qué se pueden hacer con estos. Miren, por ejemplo, acá tenemos un 10, 16, wide y 6. Vamos a ver rápidamente lo que es la velocidad. Les quiero enseñar. Si dice mi velocidad está en 100 BPMs por minuto, entonces aquí yo le doy que tengo más menos 100. Entonces, si yo le bajo el pitch, que es la velocidad, 100 menos 6 nos da 94. Si lo regreso, pues regresamos a 100. Si le subo la velocidad a nuestro controlador, como lo estoy haciendo, se va a subir 6. Entonces aquí es muy importante que lo dejemos más, menos y lo que ustedes quieran. Si están tocando un solo género, como por ejemplo, si están tocando un reggaetón, género de reggaetón, y nada más quieren utilizar ese género, no se van a ir más allá, entonces lo pueden bajar a menos 6, más menos 6. En realidad, lo que yo les recomiendo es que lo dejen en 10, aquí nada más dándole un clic, se va a quedar en 10, entonces aquí miren, bajamos de 100 a 90, regresamos de 100 y lo subimos hasta 110. ¿Por qué? Porque en realidad te va a dar un rango. Ahora sí que vemos el rango que tiene tu pitch en la controladora. Si necesitamos y estamos tocando más géneros, si estamos tocando, el reggaetón va como de 80 hasta 110 y queremos tocar pop, y después queremos tocar musiquita electrónica, y después queremos tocar un poquito más de merengue o a lo mejor hasta trance, entonces si le damos aquí en más 100 nos va a subir hasta más 16. Ahí nada más nos alcanzaría podríamos tocar un poquito de pop, que siempre anda como por esas alturas, o podemos bajarnos ahora sí que a tocar trap y un poquito de hip hop y reggaetón. Si queremos utilizarlo aquí, al momento de que le damos un clic en wide, este rango se va hacia menos y hacia más 200. Entonces, esto te va a ayudar a que si quieres estar de un lado para otro, moviéndote, ahora sí que tienes un rango de 200 BPMs por lograrlo, por hacer. Si estás tocando trap y de repente quieres seguir con música electrónica, con algo de psychedelic trance, pues se puede hacer porque están en 140 y si lo divides queda en 70 y 70 es la velocidad en que se toca el trap. Entonces, simplemente se puede mover hacia el infinito menos y hacia más 200. Entonces, eso es súper importante porque muchas de las veces dicen, es que mi pitch está muy sensible, entonces yo le muevo un poquito y ya se bajó 7. Entonces, chéquenlo aquí, que diga wide, le dan un clic, se pone más menos 6, le dan un clic, se pone más menos 10, le dan otro clic, más o menos 16 y wide. Entonces, yo siempre lo manejo en más menos 10. ¿Por qué? Porque simplemente yo ya conozco el controlador, el programa, y ya sé que si necesito hacer una transición de 100 BPMs a 136, le cambio a wide, o si en realidad nada más si voy a estar tocando house y en realidad estoy tocando entre 124 y 128, pues en realidad lo dejo en más menos 10 o a lo mejor más menos 6 porque es más preciso al momento de que amplías o reduces tu control del pitch. Entonces, estos aspectos son muy buenos de conocer y más adelante les voy a explicar lo que es un loop y lo que tenemos que ver con los cross, los hot cues. Los hot cues son muy buenos y necesitamos saber todo eso. Entonces, por esta clase vamos a aprender nada más eso y los espero en la siguiente clase. Se están poniendo cada vez más buenas y estamos viendo un poquito más de práctica. Y también necesito que estén, todo lo que les diga traten de hacerlo, traten de picarle. Si tienen alguna duda me pueden escribir y yo les puedo contestar a cualquier hora. En realidad no, siempre ando despierto, siempre ando haciendo alguna cosa y les contesto de volada. Entonces seguimos aquí en DJ Jim, yo soy Alex Pimentel.